Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a hablar de las patologías gastrointestinales más frecuentes y los tratamientos dietoterápicos. Hacemos una breve introducción, que los problemas digestivos figuran entre los problemas de salud más comunes en la asistencia de salud, ¿sí? Dentro del hospitalario. Alrededor del 30 al 40% de los adultos refieren indigestión frecuentemente, que pueden presentarse con datos objetivos o subjetivos, ¿sí? Dependiendo los signos y síntomas. Estos hábitos alimentarios y los tipos de alimentos específicos van a jugar un rol importante tanto en la prevención y en el tratamiento de muchas enfermedades intestinales. Dentro de ello también tenemos que destacar que la dieta influye en el mejoramiento en el sentido del bienestar del paciente, también brindando calidad de vida, reduciendo el dolor y los costos inherentes a alguna enfermedad gastrointestinal. Podemos mencionar que, hablando en las funciones de los alimentos y los nutrientes, el metabolismo del ser humano deja entrar a su cuerpo una parte del medio ambiente que lo modifica, ¿sí? Ya sean alimentos en los cuales se requieran diferentes nutrientes, los cuales también tienen diferentes procesos. Sin embargo, en ocasiones estas modificaciones que tienen repercusiones y consecuencias muchas veces negativas para la salud, por ejemplo, si nosotros no lavamos bien un alimento, si el alimento no tiene la cocción necesaria, ahí comenzamos a hablar de algún tipo de patología o alguna enfermedad asociada a la nutrición y hacemos referencia a esto, a la malnutrición, al déficit de nutrientes que tienen algunos alimentos. Porque más allá de lo que la alimentación nos dicte, nuestro cuerpo lo que hace es la función de nutrirse. Por eso es muy importante a la hora de catalogar, de elegir un alimento, el proceso de cocción, el proceso de lavado, el proceso de conservación, ¿sí? Es muy importante. En este sentido, la carencia, la presencia o la ausencia de algunos alimentos y nutrientes van a afectar muchas veces drásticamente el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por eso es importante que a la hora de la valoración, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente, admitimos a nuestro paciente, como enfermero debemos estar atentos. Muchas veces estos trastornos gastrointestinales pueden producir alteraciones tanto sea en la secreción, en la sensibilidad gástrica, en la absorción de los nutrientes, aunque no siempre está implicada la dieta del individuo, los hábitos alimenticios que tiene el paciente, ¿sí? Los tiempos, qué forma prepara el alimento, de qué forma se sienta a la hora de comer, ¿sí? Cuál es el tiempo y los tipos de alimentos que consume también. Valoramos también esto, las alteraciones nutricionales que se pueden presentar por mala absorción, el paciente que pueda presentar algún tipo de anorexia, las restricciones dietéticas y el aumento de los requerimientos de nutrientes o las pérdidas, también van a jugar un papel muy importante en el inicio, el tratamiento y la paliación en muchos casos. Todo esto va a proveer que nosotros como enfermeros valorar el soporte nutricional, valorar la indicación adecuada, la vía de prevención de alimentación también, la formulación de muchos trastornos y el monitoreo gastrointestinales, ¿sí? La dieta, la seguridad y la eficacia, mayormente en los casos también influyen en la reducción del dolor, ¿sí? Por eso es muy importante a la hora de valorar, verificar, controlar, ocultar, palpar, ¿sí? Buscando signos y síntomas que a nosotros nos puedan detectar un problema real y también prevenir un problema potencial. La obesidad relevante por complicaciones como la colelitiasis, el hígado graso, que generalmente están acompañados en este tipo de patología, es importante que valoramos todos aquellos factores que tenga el paciente que acompañen, también si el hecho de que consuma alcohol, que consuma cigarrillos u otros efectos que puedan alterar. Podemos hablar de varias patologías,
Yo seleccioné algunas como para determinar cuáles serían nuestros cuidados, qué es lo que nosotros nos tenemos que enfocar como equipo de salud, ¿sí? Que son las enfermedades de celiaquía, que la podemos hablar como o mencionar como un síndrome de absorción deficiente, que es sensible al gluten, la intolerancia a la lactosa, cuando hablamos de incapacidad para digerir la lactosa, deficiente en lactasa, el estreñimiento también, que se reduce a la frecuencia y a la cantidad de defecación, la diarrea, que hablamos como la conceptualizamos como un volumen anormal y de carácter líquido de las heces, la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, crónicas y de origen desconocido, que afectan, ¿sí?, todo lo que es el trayecto colon, ¿sí?, e intestino delgado. La colitis ulcerosa, que la definimos como una enfermedad inflamatoria de la mucosa del colon, ¿sí?, generalmente abarca el intestino grueso. El síndrome de asa ciega, que es una alteración del intestino delgado por desarrollo bacteriano excesivo y absorción deficiente, y ahí hablamos de las bacterias intestinales presentes y las que conllevan. El síndrome del intestino irritable, que la definimos como una defecación anormal y una disfunción intestinal desde más de 3 meses, ¿sí?, que puede estar acompañado, y así sucesivamente podemos verificar diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de signos y síntomas presentados que nosotros como enfermeros, a la hora de determinar estos tipos de alteraciones y verificar qué tipo de dieta va a llevar nuestro paciente, vamos a ser meramente minuciosos a la hora de controlar. Hablamos de signos y síntomas y patologías. Van a ver que en nuestro cuadro tenemos del lado izquierdo todo lo que respecta a los síntomas y cuáles son los posibles trastornos que conlleva. Cuando hablamos de sintomatología, es ardua, hablamos de la distensión abdominal, que me podría indicar una enfermedad celíaca, entre otras, ¿sí? Esto cabe destacar que hablo de forma general, porque muchas veces los síntomas se presentan de 2 a 3 conjuntamente, o muchas veces es silencioso. Dificultad en la deglución, el alimento se atasca en la garganta, generalmente los trastornos pueden ser disfagia, espasmos esofágicos, presenta bultos o tumoraciones, dolor en la parte media del abdomen que aparece después de las comidas, podemos estar en presencia de algún tipo de úlceras gástricas, gastritis, indigestión, dolor de 2 a 5 horas después de comer, puede estar presente una úlcera duodenal, calambre, distensión, flatulencia y después de beber, por ejemplo, leche, hacemos referencia a una enfermedad inflamatoria intestinal o una intolerancia a la lactosa. Voy a destacar, estos signos y síntomas pueden estar presentes conjuntamente o pueden aparecer dependiendo el tiempo. Por eso es importante que valoramos qué tipo de signos y síntomas presenta, cuál es el tiempo antes, durante y después. Otro de los síntomas también, ardor después de comer, abundante o ingerir una comida rica en grasa. Estamos en presencia también de reflujo gastroesofágico o también de úlceras gástricas, vómitos recurrentes, reflujo, esofagitis, úlcera, flatulencia, que hace referencia muchas veces a un posible trastorno en la indigestión o dispepsia, náuseas, y este signo generalmente está acompañado muchas veces con dolor, indigestión, gastritis, úlcera, colitis ulcerosas y entre otros. Y el dolor abdominal y la distensión abdominal generalmente van siempre acompañadas, ¿sí? Generalmente me está abarcando y me está dando un signo de alarma como una enfermedad inflamatoria de intestino o indigestión. Y algunas alteraciones o síntomas como la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad y desnutrición, van a ver las hemorragias y las perforaciones, las diarreas con pequeñas hemorragias. También es importante valorar a la hora de las palpaciones, verificar el color de la piel, verificar la simetría de ese abdomen, ¿sí? Si hay presencia de petequias, etcétera, que también me van a estar significando algún tipo de trastorno.
Cuando hablamos de los soportes nutricionales, soportes individuales, se adapta a las diferentes circunstancias del paciente. Esto quiere decir que nosotros como enfermeros tenemos que evaluar al paciente individualmente, ¿sí? Y que se tiene que adaptar todo aquello nutricional, se tiene que adaptar al paciente. Va a requerir de una valoración nutricional para el tratamiento, que siempre sea individual. Voy a destacar esta palabra, el soporte nutricional es individual y debe ser adecuado a la necesidad del paciente, a la sintomatología del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos varios objetivos de soporte nutricional para el paciente con alguna alteración gastrointestinal. Primero, seleccionar el alimento de composición y consistencia adecuada que prevenga dolor e irritación de la mucosa gastrointestinal, también como así la acidez de las secreciones gástricas según su situación. Después, valorar la situación nutricional, corrigiendo aquellas deficiencias nutricionales y mejorando el estado del bienestar del paciente, ¿sí? Conlleva esto, valorar al paciente, verificar, controlar, de esta forma vamos a ayudar, ¿sí?, a paliar esta sintomatología y eliminar cualquier agente desencadenante de patología, ¿sí? Verificar esto, que hay estudios previos también que se realizan para determinar una patología. Dentro de las recomendaciones nutricionales, por ejemplo, vamos a hablar acá de las esofagitis por reflujo, que hablamos de esta esofagitis por reflujo al reflujo del contenido gástrico, que se da por infecciones virales o bacterianas. ¿Qué cuidado vamos a tener como generales? Vamos a evitar en los alimentos con pH ácido, por ejemplo, todo lo que sea los cítricos, como por ejemplo pomelo, naranja, etcétera, todo lo que sea crudo, tomate, bebidas gaseosas o alimentos condimentados. También vamos a evitar estas comidas abundantes y todo lo rico en grasa, ¿sí? Y también evitar esto de que el paciente una vez que haya comido se acueste, porque nosotros con esto de que el paciente esté sentado en una posición cómoda, también vamos a ayudar a metabolizar el alimento, a la digestión correspondiente. Aumentar el consumo rico de proteínas y bajo en grasa, por ejemplo las carnes, ¿sí? Esto también va a ayudar a esto, al proceso que tiene el alimento del organismo, a la absorción. Prevenir dolor e irritación de la mucosa del esófago, evitando el consumo de alimentos ácidos o condimentados. Esto conlleva a que mayor incorporación de este tipo de alimentos va a conllevar a que el paciente tenga mayor reflujo. Aumentar el consumo de carbohidratos bajos en grasa, como el pan, los cereales y la pasta. Prevenir el reflujo gastrointestinal, evitando el consumo de grasas alimenticias, el alcohol, lo que es las batatas, las papas, etc. Esto también va a llevar a que yo como enfermero valore el tipo de alimento que está recibiendo mi paciente y que a la hora de que el paciente pueda tolerar, ir valorando, ir registrando e informando. Acá van a ver un mero dibujo, ¿sí?, de cómo se produce este contenido, este reflujo, ¿sí? Cuando disminuir también esto, la acidez de la secreción gástrica, evitando el consumo de bebidas, sobre todo alcohólicas, con azúcares, evitar los chocolates, el ajo, cebolla, ¿sí? Todo esto van a ser estimulantes a los reflujos. Mantenemos siempre la posición vertical y evitar excesos físicos después de comer, fraccionando las comidas también para comer, ¿sí? No que el paciente solamente realice las 4 comidas, fraccionar esas comidas para que haya menor cantidad de reflujo. Evitar ropas ajustadas después de la comida, también esto, evitar el reflujo nocturno. Siempre ayudar al paciente a que tenga una cabecera elevada de unos de 10 a 30 centímetros, habla de la bibliografía, también podemos ver hasta 50 centímetros, dependiendo la tolerancia que tenga nuestro paciente, ¿sí? Es muy importante que nosotros valoremos. Tenemos también otras recomendaciones, como ser en las gastritis y en las úlceras nutricionales pépticas, que son anormalidades microbianas o químicas
la podemos encontrar así. Podemos definir la gastritis como una inflamación e irritación en mucosas del estómago constantemente, donde hay contacto con las secreciones gástricas y microorganismos. Acá lo que nosotros como enfermeros tenemos que valorar es evitar los alimentos muy condimentados, pero siempre llevando a la integridad de la mucosa gástrica, masticar muy bien los alimentos y evitar los que son difíciles de digerir. También tenemos que tener en cuenta los tipos de gastritis, los grados de gastritis, donde se van a presentar las sintomatologías aparejadas al grado y donde nosotros como enfermeros tenemos que valorar, observar. Siempre digo que la observación, la palpación, nuestra valoración es muy importante. ¿Cuáles van a ser algunas de las causas de las gastritis? Helicobacter pylori, que se da muchas veces por el uso prolongado de medicamentos, el abuso de alcohol. Todo esto conlleva a que nosotros como enfermeros podamos informar a nuestros pacientes cuáles son los pros y los contras a la hora de elegir esto. Por ejemplo, si el paciente fuma, si el paciente incorpora bebidas alcohólicas, si nuestro paciente consume cafeínas, etcétera, porque nosotros lo que tenemos que lograr es la integridad de la mucosa gástrica. Cuando hablamos de las úlceras pépticas, hacemos mención a las lesiones más profundas en la mucosa del estómago, duodeno, por infecciones también de Helicobacter pylori, que permite que el ácido de los jugos gástricos erosionen en la mucosa, lo que conlleva a estas, las irritaciones, aumentando nosotros como enfermeros, informando esto, el consumo de alimentos ricos en omega 3, ¿sí? Y ahí conlleva al pescado, al atún, a la sardina, todos aquellos alimentos enriquecidos con omega, ¿sí? A los aceites vegetales. Estos sí conllevan al efecto protector, erradicando el Helicobacter pylori, evitar comidas abundantes y ricas, eliminar cualquier agente desencadenante, ¿sí? Por eso es importante que sepamos la farmacología de nuestro paciente a la hora de realizar nuestra anamnesis alimentaria, ¿sí? Todo esto, si nosotros tenemos los cuidados necesarios, van a garantizar un buen estado nutricional y evitar deficiencias en el tratamiento. Siempre es importante valorar la función de la dieta en estos tratamientos. El seguimiento de la dieta va a brindar, ¿sí? Esto muy importante, la calidad nutricional completa y suficiente, evitando todo aquello que estimule las secreciones gástricas. No utilizar, ahí habla de los antibióticos y antiácidos, esto va a estar en requerimiento a la necesidad de nuestro paciente también, por eso es importante que nos informemos. Utilizar sobre todo estas fuentes de antioxidantes, ustedes van a ver que muchas veces el paciente lo incorpora mediante algún tipo de fármaco, ¿sí? Evitar que el paciente se encuentre en situaciones de estrés. Es importante que nosotros como enfermeros sepamos, ¿sí?, en qué momento nuestro paciente menciona algún tipo de sintomatología, ¿sí?, lo que conlleva muchas veces a estas alteraciones, a estos malestares que pueden presentar nuestros pacientes. Cuando hablamos de las enfermedades celíacas, que es una enfermedad hoy muy potente en nuestra población, sí, que no solamente se dan en los adultos, sino que se dan en los niños. Dentro de las recomendaciones podemos hablar que es excluir de por vida tanto el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que hablamos nosotros y vemos y valoramos los SINTAC. El paciente tiene intolerancia al gluten. Dentro de ello hablamos de los principios, el trigo, la dieta cebada, rica en avena, proteínas y energía, evitar hasta la tolerancia. Muchas veces el paciente tiene intolerancia a los lácteos, a los alimentos ricos en grasa. Dentro de los signos y síntomas podemos mencionar varios. Nosotros cuando hablamos de celiaquía también hablamos de grados de celiaquía, ¿sí?, o etapas de celiaquía. Vamos a hacer mención a algunos de los signos y síntomas como son el daño en vellosidades de la mucosa intestinal, donde ¿qué pasa? Hay una mala absorción y provocando el déficit de nutrientes que necesita el organismo. Dolor abdominal, diarrea, estetorrea, heces voluminosas. Generalmente el paciente llega a la alopecia, alteraciones en la dermis, ¿sí?, alteraciones en la coloración de las uñas, ¿sí? Es muy importante que veamos, observemos la sintomatología. Y bueno, y acá hablo un poquito de esto de que el paciente no tiene que incorporar gluten.
Las cantidades indicadas siempre están en mención a lo que necesita el paciente. Por eso es importante que nosotros como enfermeros valoremos el peso, la talla y determinamos lo que nuestro paciente necesita en su dieta. Generalmente ustedes pueden ver que esta es una información de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 143 habitantes va a padecer celiaquía y tiene diferentes alteraciones. Van a ver a lo que veníamos hablando anteriormente, las alteraciones no solamente gastrointestinales, sino las alteraciones hemodinámicas muchas veces que se presentan, las alteraciones corporales que tiene el paciente. Por eso es importante las evidencias, verificar que todo esto va a llevar muchas veces a algunas alteraciones en otros sistemas, como por ejemplo a las anemias, las osteoporosis, puede desarrollar un montón de alteraciones en la mala nutrición, este efecto, esta alteración que provoca la celiaquía. Dentro del objetivo es muy importante destacar esto, los productos naturales libres de gluten, restringiendo siempre esto, ¿sí? Lo que el paciente no puede tolerar. Muy importante también lo que es la salchicha, los fiambres, todos los embutidos, sí, que el paciente no va a tolerar. Todo lo que sea los suplementos de nutrientes como vitaminas, minerales, ácido fólico, o productos que sean liposolubles, como por ejemplo la sopa, los caldos, es importante que el paciente se eduque también, que existe un sello que le va a destacar, ¿sí?, la importancia que no tenga esos 4 nutrientes que le van a provocar la intolerancia. Y la educación nutricional, que es muy importante nosotros como enfermeros a la hora de verificar algún tipo de sintomatología. Otra de las alteraciones gastrointestinales son las diarreas. Las diarreas son las evacuaciones frecuentes de heces líquidas, pérdida excesiva de líquidos, sodio y potasio. Es un paso rápido de los alimentos por el intestino. Se produce la reducción de digestión enzimática, mayor secreción de líquidos y pérdida de nutrientes. ¿Cuáles pueden ser las formas? La diarrea osmótica, la diarrea secretoria y las diarreas exudativas. Son los tipos de diarrea. Podemos hablar de diarreas osmóticas cuando los nutrientes o solutos que no se absorben bien provocan este tipo de proceso. Las diarreas secretorias se dan por la secreción activa de agua y electrolitos por pared intestinal, por bacterias, virus, hormonas. Generalmente vamos a verificar que las diarreas son acuosas. La diarrea exudativa, que es un daño en la mucosa del intestino. Ahí vamos a valorar que el paciente presenta derrame de moco, sangre y proteínas con acumulación de agua en el intestino. Es importante que nosotros como enfermeros valoremos las características de las heces, la cantidad, el color, el olor. Es importante que nosotros como enfermeros registremos esto que está padeciendo nuestro paciente. Y tomar las medidas, ¿sí?, la información, diagnosticar y eliminar la causa. Evitamos también esto, la reposición de las pérdidas de los líquidos, valorar la situación nutricional y corregirla con una dieta adecuada, siempre indicada por un licenciado en nutrición y por el equipo médico, y que el paciente esto conlleve la fibra soluble. Dentro de las recomendaciones va a ser esto, corregir la pérdida de líquido y electrolito. Nuestro paciente va a estar perdiendo líquido y electrolítico. Los adultos también el consumo de caldos ricos en sal, iniciar consumo de alimentos sólidos gradualmente, ¿sí? Y siempre tenemos que evitar el consumo de azúcares en exceso, alcohol y leche. Una dieta controlada en grasa, una dieta normal según la tolerancia siempre individualizada del paciente, comida frecuentemente deben ser poco copiosas, ¿sí?, en poca cantidad, y evitar las cafeínas. Hablamos de diarrea, también hablamos como alteración en el estreñimiento, que se reduce la frecuencia o la cantidad de defecación, se puede incluir heces duras, esfuerzo en la defecación y defecación poco frecuente. Generalmente ustedes van a ver en el cuadro del lado derecho, como nosotros mencionamos esta, que se efectúa menos de 3 defecaciones por semana mientras se consume una dieta rica en fibra. Esto es lo que va a aparejar.
¿sí? Transcurren más de 3 días sin la expulsión de heces. Es lo que nosotros vamos a valorar. Y el peso de las heces expulsadas en un día es menor a 35 gramos. Perdón. Esto es importante destacar porque muchas veces nosotros estamos en el cuidado, ¿sí? En los cuidados críticos generalmente, donde hacemos el pesaje de los pañales, por ejemplo en los neonatos o en los pediátricos, donde nosotros tenemos que registrar. Entre las causas más frecuentes del estreñimiento, eh, podemos mencionar tanto sea el uso crónico de laxante, la ansiedad y el estrés, la inactividad física y la vida sedentaria, el consumo insuficiente de líquidos, ¿sí? la urgencia para defecar y postergarlo, que hablamos de tenesmo, ¿sí? Que hablamos de un estreñimiento crónico cuando se pueden derivar de diversas situaciones orgánicas, ¿sí? Estos estreñimientos pueden estar referidos crónicos en la medida, por ejemplo, de un embarazo, ¿sí? Puede ser efecto secundario a algún tipo de medicamento, por ejemplo, el uso de opiáceos, como por ejemplo la morfina, ¿sí? Que conlleva a esta alteración. Por eso es importante que yo valore si mi paciente está incorporando algún tipo de fármaco que conlleve a posterior como un problema potencial el estreñimiento. Ven cómo todo se va enlazando y como yo como enfermero debo valorar, ¿sí? Dentro de otras enfermedades también o patología, hablamos de las enfermedades celíacas, ¿sí? Las úlceras duodenales, los cánceres gástricos, las fibrosis quísticas, como entre otros. ¿Cuáles van a ser dentro de algunos tratamientos que vamos a brindar a nuestro paciente? Una dieta rica en fibra, la incorporación de mucho líquido, los ejercicios físicos, ¿sí? Es importante, ¿sí? La dieta, la fibra en la dieta es importante, se va a aumentar de 25 a 30 gramos por día. Es importante a llegar hasta 50 gramos. Es importante que nosotros veamos esto, valoremos la incorporación de frutas, verduras, los cereales, siempre va a estar en relación a la tolerancia del paciente. Aquellos pacientes que usan laxantes deberán sustituirlo para dejarlo de alguna forma de consumir. Y este estreñimiento crónico relacionado con otros trastornos, ¿sí? Hacen mención al entrenamiento del intestino, ¿sí? El uso de reblandecedores fecales y otros medicamentos como supositorios, etcétera, ungüentos, si es necesario, la corrección quirúrgica como caso grave. Por eso es importante que valoremos, que nos sentemos, que nos informemos con el paciente, que el paciente nos cuente. Es un momento donde nosotros podemos destacar tantas alteraciones en el paciente. También esto, valorar los tiempos, la necesidad de ir al baño, ¿sí? Ser respetuoso, cuidar la integridad del paciente, la consumición de líquidos. Vuelvo a lo mismo, a esto, a los alimentos ricos en fibra. Todos aquellos alimentos que tengan cáscara, ¿sí? Ayudar, por ejemplo, si el paciente quiere incorporar algún tipo de alimento, por ejemplo, una manzana al horno, que sea con cáscara, también evitar eso, ¿sí? La actividad física, que corresponde también a que nuestro paciente reciba, y siempre antes de consultar algún tipo de fármaco, yo acá puse como laxante, siempre informar al médico e informar al equipo de salud. Dentro de las enfermedades intestinales inflamatorias, yo voy a hacer mención a algunas acá para que medianamente nos llevemos lo mejor en esta clase, que podemos hablar como causas desconocidas a la predisposición genética y factores ambientales e infecciosos. También podemos hablar de una inflamación que se aumenta por secreción en el colon de moco, absorción deficiente o mayor contenido fecal. El paciente generalmente puede llegar al bajo peso. También puede llevar a esto, al retardo del crecimiento, hablando de la enfermedad de Crohn, ¿sí? O enfermedades crónicas de cualquier tipo, generalmente y principalmente de intestino delgado y de colon. Hablamos también de esta colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del colon, que conlleva a todos estos requerimientos y aquellos que muchas veces el paciente presenta deficiencia frecuente a la hora de incorporar algún tipo de nutrimento que acapare esto, las vitaminas que son importantes, los ácidos fólicos,
los requerimientos nutricionales. Y es importante que el paciente que tolere y que sea vital en el tratamiento, ¿sí? Todo aquello que comprometa la función digestiva y la absorción muchas veces va a incrementar algún tipo de patología. Por eso es importante, ustedes habrán visto anteriormente la sintomatología que pueden estar acompañados como que no, pero que nosotros debemos valorar, nosotros tenemos que observar. Para eso existe esta valoración, esta anamnesia alimentaria, donde yo voy a saber focalizar la necesidad de mi paciente. Y llevando a esto podemos hablar esto. Acá le presento un cuadro donde hablamos de las causas de desnutrición que se dan por las enfermedades de Crohn o las colitis ulcerosa. Van a ver que en algunas se presenta la anorexia, en algunas no. Las pérdidas de las proteínas, el incremento del metabolismo muchas veces que conlleva tanto en el Crohn como en las colitis ulcerosas que esté acompañado de inflamación, complicaciones infecciosas, tratamiento esteroides, sí. También es importante a la hora de hablar de mala absorción, podemos hablar que en la enfermedad de Crohn se presenta diarrea, en las colitis ulcerosas no. También inflamación en la mucosa intestinal, está acompañada de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa es negativo. Por eso es importante que sepamos la sintomatología y que valoremos a nuestro paciente. Todas estas van a llevar a aquellas consecuencias cuando nosotros valoramos aquellos déficits que va a haber. Por ejemplo, enfermedades metabólicas óseas, anemia. Fíjense cómo desde una mala nutrición, una mala absorción, podemos conllevar a una consecuencia y a un déficit nutricional generando algún tipo de patología. Dentro de las recomendaciones nutricionales, los alimentos siempre deben ser ricos en proteínas y de fácil digestión. Ahí tienen ejemplos como el pescado, las aves. Siempre se va a adecuar las dietas a las necesidades individuales, ¿sí? Las comidas deben ser en porciones pequeñas y muy frecuentes. Vamos a eliminar aquellos alimentos no tolerados que sean posibles alergenos. Es importante que sepamos eso, ¿sí? Fármaco-alimentos, la tolerancia. No dejar de tomar lácteos solo si se produce intolerancia, siempre registrar. La difícil absorción de las grasas, por ejemplo, en lo que sea suplementos de ácidos grasas, cadenas media, transporte y otros. En caso de malnutrición se valora la suplementación, ¿sí? Que si el paciente está correspondiendo a algún tipo o indicación de algún suplemento dietario. Dentro de esta enfermedad de Crohn, que se recomienda el empleo de dietas poliméricas, así que tenga varios alimentos que conlleve a subsanar, a paliar, se evitan dietas en lactosa o elevado contenido de sacarosa por el riesgo de producir o a empeorar la diarrea que tiene este paciente por esta enfermedad de Crohn. Es muy importante, acá van a ver los mecanismos de acción de la nutrición enteral como tratamiento de la enfermedad de Crohn. Aunque no bien conocidos, pueden incluir todo esto, las alteraciones intestinales, el aporte de micronutrientes esenciales para el intestino y otros. Y como bibliografía, cabe destacar que existen varias bibliografías, me parecieron muy importantes estos links, que es donde ustedes pueden abarcar un poco más este tema, y siempre llevando esto, la valoración del enfermero, la valoración nutricional, la anamnesis que nosotros debemos realizar a la hora de que admitimos a nuestro paciente. Conocer la biodisponibilidad, conocer al paciente, conocer el entorno del paciente, la tolerancia a los alimentos, los tiempos del paciente, ¿sí? Es muy importante porque de esa forma nosotros vamos a buscar en el paciente todo aquello que mejore, ¿sí?, la calidad de vida. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo, que tengan muy buena jornada.